Hoy nos vamos a meter en un rincón, la verdad, fascinante y casi olvidado de la historia cultural de México. Sí. Tenemos en nuestras manos un texto de memorias personales sobre el pintor Jorge González Camarena. Ajá. Pero lo que me enganchó de inmediato no es solo él, sino el escenario. Un lugar en Coyoacán llamado El Rancho del Artista. Suena a leyenda, ¿no? Totalmente. Y nuestra misión hoy es justo esa, desenterrar la historia de este microcosmos, que al parecer fue un hervidero de creatividad, de excentricidad, y que estuvo a nada de ser borrado del mapa. Y es que no era cualquier lugar, ¿eh? Las fuentes lo describen como, como una especie de utopía artística. Una utopía, a ese nivel. Sí, sí. Imagina un complejo diseñado desde cero para que los creadores pudieran vivir, trabajar y exhibir su obra. Ok, No hablamos de un simple edificio con estudios, no. Era un proyecto con teatro, centro cultural, o sea, todo en el mismo sitio. wow. Y la gente que gravitaba alrededor era de primerísimo nivel. El texto menciona de pasada a gigantes como Diego Rivera, el Dr. Atla, No me digas. Siqueiros, Orozco. Todos pasaron por ahí en algún momento. Es como si alguien hubiera intentado construir una ciudadela del arte en medio de Coyoacán. Pero, a ver, ¿cuál era la idea detrás? ¿Era solo un refugio para artistas o había algo más? Ahí está lo interesante. No era un proyecto filantrópico y etéreo. Ajá. Tenía una visión muy pragmática, casi de negocio. La idea, según se lee, era impulsar la producción artística, sí, pero al mismo tiempo convertirlo en un polo de atracción turística y comercial. Ah, claro, que se mantuviera solo. Exacto. El autor lo compara con un concepto que sí cuajó y que muchos conocen, el barrio del artista en Puebla. Claro, por supuesto. Esa idea de que el público, los posibles compradores, pudieran caminar por los talleres, ver a los pintores trabajando, oler el aguarrás. Sentir esa conexión directa, ¿no? Justo. Rompía la barrera entre el estudio sagrado y el mundo real. Una visión muy adelantada. Y claro, para un lugar tan único, el dueño tenía que ser todo un personaje. Uf, sin duda. Las memorias se centran muchísimo en él. Un tal Francisco Cornejo, a quien todos llamaban Pancho. Pancho Cornejo. Y la descripción que nos da el autor es oro puro. Lo pinta como un hombre regordete, chapeteado, con paliacate al cuello, pantalón de mezclilla y un sombrero campirano. Ya me lo estoy imaginando. Te lo estás imaginando, ¿verdad? Totalmente. Un personaje sacado de una película de la época de oro. Exacto. Y con una descripción así, uno se pregunta cómo sería conocerlo en persona. Claro. Me imagino que el primer encuentro del narrador, que iba acompañado nada menos que por el maestro Camarena, debió ser algo Algo memorable. fuera de serie. A ver, prepárame para esto. ¿Qué tan memorable fue esa bienvenida? El texto no decepciona, pero en lo más mínimo. Digamos que la bienvenida fue poco ortodoxa. A ver, El narrador cuenta que al llegar encontraron a Pancho Cornejo, el gran anfitrión, metido en una tina de baño, ok, completamente desnudo y cubierto de burbujas. no puede ser. ¿Así nada más? Espera que mejora. No estaba solo. Ah, bueno, Lo rodeaban varias jóvenes, aspirantes artistas, que según la descripción literal del texto, le enjabonaban y le acariciaban sus frondosas carnes blancas y blandas, híjole, que se desparramaban a los lados de la bañera. qué imagen. Es una imagen tan vívida, tan surrealista, que te mete de golpe en la atmósfera de ese lugar. O sea, no hay mejor introducción al rancho del artista que esa. Me quedo sin palabras. Es una escena que hoy sería impensable, pero que te habla de un mundo con otras reglas. Ajá. Pero ¿no es también una especie de declaración de poder? Como si Pancho Cornejo dijera desde el primer momento, están entrando en mi universo y aquí yo pongo las reglas. ¡Claro! Tanto para el placer como para el arte. Exactamente. Y esa era su ventaja competitiva, su marca personal. En un México posrevolucionario que buscaba definirse, que estaba lleno de personajes intensos, Sí, Cornejo entendió que para crear un espacio cultural realmente único, primero debía encarnar él mismo esa singularidad. tenía que ser el personaje principal de su propia obra. Justo, su excentricidad no era solo un capricho, era la garantía de que su rancho no sería un museo aburrido, sino una experiencia viva e impredecible. Claro, era la promesa de que ahí todo podía pasar. Pero lo que me vuela la cabeza es la dualidad del personaje.
Totalmente. Porque después de esa escena tan hedonista, uno podría pensar que era solo un vividor. Y ahí es donde el texto nos da la vuelta. Inmediatamente después de la escena de la tina, el narrador cuenta que las chicas lo secan, lo visten, ¿Ok? se pone perfume y, como si nada, se sienta con Camarena y el narrador a hablar de negocios. ¿En serio? Sí, a planear un consejo consultivo para levantar fondos y revitalizar el rancho. En un instante pasó del sibarita al empresario cultural. Vaya. ¿Y tenía con qué respaldar esa faceta de hombre de negocios? ¿O era pura fachada? No, para nada. Tenía un historial impresionante. El texto revela un dato clave. Pancho Cornejo no era un improvisado. Ah, mira. Años antes, había sido el cerebro detrás de espectáculos de danzas regionales que fueron un éxito rotundo, no solo en México. Órale. Los llevó de gira hasta Hollywood. Y para que te des una idea del calibre, en su compañía de danza tenía a una jovencísima Dolores del Río. Dolores del Río, wow. Así que este hombre de la tina y el paliacate era en realidad un promotor cultural de primer nivel. Entonces el rancho del artista no era el capricho de un excéntrico, No, sino el proyecto de un visionario que ya sabía cómo funcionaba el mundo del espectáculo. precisamente. Y así entendemos mejor el contexto. El rancho se inaugura en los años 40, en plena efervescencia del nacionalismo cultural. Claro. Pero el relato de estas memorias nos sitúa ya en una etapa posterior. Cuando el narrador lo visita, Pancho ya es un hombre mayor, y el rancho, aunque todavía tenía vida, ya había visto pasar sus mejores días. Ya había perdido ese brillo inicial. Exacto, había perdido ese brillo. Tenemos este paraíso bohemio, este sueño que por un tiempo fue real, lleno de vida. Pero nada dura para siempre. ¿O sí? Aquí es donde la historia se pone un poco agridulce. Así es, de repente llega la amenaza del mundo real. A ver. El texto lo menciona claramente. El proyecto de ampliación de la avenida Coyoacán, que en ese entonces se estaba convirtiendo en un eje vial, Y el rancho estaba justo en el camino. justo en el camino de la modernidad. Una avenida. Suena casi banal, ¿no? El fin de una utopía artística por culpa del tráfico. Pero es el enemigo perfecto de un sueño así, el concreto contra la creatividad. Sí. Lo interesante aquí, y lo que lo hace más trágico, es que el rancho no era una ruina histórica abandonada. Ah, seguía funcionando. Sí, el propio narrador describe que, a pesar de la decadencia, todavía había música de mariachis, gente bailando, fiestas. Estaba vivo. O sea, la amenaza no era contra un recuerdo del pasado. No, era contra un presente vibrante y un futuro posible que Pancho todavía intentaba construir. Exactamente. Y ahí es donde choca todo, ¿no? Este oasis cultural, este sueño bohemio contra la aplanadora del progreso. Una pelea que hemos visto 1000 veces en la Ciudad de México. Sí, por desgracia, se convierte en un símbolo de la fragilidad de estos espacios. ¿Y qué queda de eso, por cierto? Desafortunadamente, el rancho fue demolido. El progreso en este caso ganó. Híjole. Hoy lo que queda es el recuerdo, encapsulado en textos como este, que nos permiten asomarnos a lo que fue. Es una historia de lo que pudo ser y no fue. Un proyecto cultural que fue literalmente pavimentado. La imagen es potente, ¿no? Una fiesta que continúa mientras se cierne la sombra de la demolición. ¡Qué imagen tan melancólica! Y bueno, en medio de este escenario, con un dueño extravagante y un futuro incierto, aparece la otra figura central de estas memorias. El maestro. El maestro Jorge González Camarena. Y el texto nos regala unos detalles muy personales sobre él que contrastan muchísimo con su imagen de pintor de murales épicos. Totalmente. Nos lo presenta en un ambiente mucho más íntimo. Por ejemplo, fíjate que revela que su círculo de amigas cercanas, mujeres de la alta sociedad, le tenían un apodo cariñoso. Ajá, sí. ¿Cuál? Chacho. Chacho. ¿Sí? Y el autor menciona que lo consideraban muy guapo y que, en sus palabras, trataban de darle tentaciones. Lo pintan casi como un galán asediado. Suena a que era el centro de atención. Pero conociendo su obra, tan seria, tan solemne, me cuesta un poco imaginarlo en ese papel. Es que esa es la percepción externa. Y lo fascinante es que el autor sugiere que todo eso como que le rebotaba. ¿No le intensaba? Y aquí me pregunto, ¿era genuinamente indiferente? ¿O había construido un muro impenetrable para proteger su energía creativa?
El texto se inclina por lo segundo. Ya. Sugiere que su mente, su enfoque, estaba totalmente absorbido por una sola cosa. O más bien, por una sola figura. Y aquí es donde entra la misteriosa mujer jaguar. Exacto. Ese es el nombre que le da el autor a la modelo que se convirtió en su obsesión artística. Victoria. Victoria. Una mujer de Tlaxcala con rasgos indígenas imponentes, una presencia casi escultórica. Y ella es el rostro que todos en México, sin saber su nombre, hemos visto millones de veces. A ver. Claro. Es la patria. Esa misma. La mujer que aparece en la portada de los libros de texto gratuitos de la SEP, envuelta en la bandera, con esa mirada. Desafiante. Sí, desafiante. Esa imagen es parte del ADN visual de México. Saber que esa figura icónica era una persona real, con nombre, y que tuvo este impacto en el artista, lo cambia todo. Y el autor utiliza una frase muy específica y muy poderosa para describir la relación entre ellos. A ver. No dice que Camarena se enamoró de ella, o que fue su amante. Dice que Victoria, la mujer jaguar, le arañó el alma o la conciencia. Le arañó el alma o la conciencia. Vaya frase. Es brutal. No habla de amor. Habla de una herida, de una marca imborrable. ¿Qué crees que significa eso? Yo creo que apunta a una conexión que trascendía por completo lo romántico. Quizás fue una revelación estética. Ok. Tal vez en ella encontró la encarnación física del ideal de mexicanidad que llevaba años buscando para su obra. Claro. El arañazo no fue al corazón, sino a su espíritu de artista. Fue un encuentro que definió el resto de su carrera. La convirtió en el símbolo de la nación. Sí, pero para él parece que fue algo mucho más personal y profundo. Casi como si viera esas otras tentaciones de las que hablábamos, las de sus amigas, no como un placer, sino como una distracción. Superficial. Sí, superficial frente a esta revelación casi mística que tuvo con su modelo. Exactamente. El texto especula que si Camarena tuvo otras pasiones amorosas, las escondió magistralmente. Su vida personal es una fortaleza. Un misterio. Y esto nos lleva a una idea muy potente que plantea el autor, que su verdadera y única pasión, la que consumía toda su energía, era su arte. Su obra. Una devoción total que, y cito de nuevo, supo disfrazar de sacro. Disfrazar de sacro. O sea que elevó su trabajo a la categoría de religión personal. Sí, Una que exigía sacrificio y una devoción absoluta. por completo. Es el arquetipo del artista consumido por su obra, pero aquí lo vemos de una forma muy concreta. Su vida privada se convierte en un enigma deliberado, un espacio en blanco que él mismo parece haber cultivado para que nada compitiera con su legado. Es verdad. Al final, la mujer en la portada del libro de texto es infinitamente más conocida y real para millones de mexicanos que el hombre que la pintó. Y quizá esa era su intención. Qué recorrido tan increíble. Empezamos en un rancho que era una utopía artística y terminamos dentro de la mente de uno de los pintores más emblemáticos de México. Sí, Si lo resumimos, tenemos 3 pilares en esta historia. Primero, el sueño de Pancho Cornejo, ese paraíso bohemio en Coyoacán. ajá. Segundo, la figura de Pancho mismo, ese personaje inolvidable, mitad hedonista, mitad visionario. Sin duda. Y tercero, este retrato tan íntimo de Camarena, el maestro cuya pasión parece haber estado reservada por completo para su arte, encarnada en esa enigmática mujer jaguar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, algo para darle vueltas en la cabeza. A ver, Cuando la obra de un artista se integra de una manera tan profunda, tan cotidiana, en la identidad de una nación, como lo hizo La Patria de Camarena en esos libros de texto, ¿qué le pasa a la persona detrás del pincel? buena pregunta. ¿Se convierte el artista de alguna manera en un fantasma habitado únicamente por su creación más famosa? ¿Es posible que el ocultar su propia historia, el desvanecerse deliberadamente en el misterio, sea el último acto de devoción a su arte, permitiendo que la obra hable por sí misma para siempre, sin la distracción de la biografía?